Bueno, hoy en el tutorial os voy a enseñar cómo quitar el asiento de Mitsubishi Eclipse, ¿vale? En este caso es un GSX del año 95, el asiento es eléctrico. Necesitamos una llave de 14, ¿vale? Echamos el asiento a tope para atrás, ¿vale? A tope para atrás. Quitamos estos protectores. Aquí tenemos las dos conexiones, ¿vale? La del cinturón y la de corriente para mover el asiento. Soltamos esos dos de 14. Vale, soltamos primero este conector, que es el de cinturones, y este le dejamos para tener corriente y echamos el asiento hacia adelante. Esto no es no pasa, se hace con la cola. Batimos, quitamos un protector y quitamos otro protector, soltamos los dos tornillos de 14. Y ya podemos sacar el asiento soltando el conector delantero. Podríamos haberle dado para atrás ahora el asiento, ya que se queda metido en las guías, pero bueno, hacemos en 2 veces y ya está. Así quería cerciorarme de que se podía mover con la guía puesta. Vale. Bueno, soltamos el conector. Un momentito, necesito las manos, ¿vale? Y el asiento ya lo volcamos un poquito hacia adelante, ahí, tiramos hacia atrás de él y ya sale. Tenemos el asiento fuera. Vale, lo que vamos a hacer va a ser desmontarle, le vamos a quitar el tapizado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unas baquets. Estamos convirtiendo los asientos en baquets. Aquí tengo una baquet de un Evo. Esto es una baquet de un Evo. Y lo que he hecho ha sido con esta varilla y un patrón, ¿vale? Varilla de 8 milímetros, tiene que ser fuerte, la he doblado y le he dado el patrón del asiento de Evo a este. Este es el asiento del copiloto del Mitsubishi. Con el del piloto vamos a tener un poco más de jaleo porque tiene regulación lumbar aquí con varios puntos y otros puntos aquí también con esto. Y esto es lo que no quiero perder. Quiero que se siga utilizando cuando lo convirtamos en baquet. Así que vamos al lío paso a paso a ver cómo se desmonta. ¿Vale? Apretamos este botón y sacamos cabecero para arriba, ¿vale? Cabecero fuera. Estos no se pueden sacar hasta que no hayamos quitado el forro, porque hay que apretar unas piezas internas que llevan. Son así. Y hay que apretar esto para que se cierre y pase por el agujero. Que el agujero en el que va enganchado es este, ¿vale? Esto lo vamos a eliminar. Vamos a ir soltando ahora mismo. Abatimos el asiento hacia adelante, ¿vale? Nos venimos aquí y por aquí vamos a empezar a soltar. Lo que tenemos que hacer es soltar estos enganches. 1, 2, 3, 4 con alicate. Y estos son 2 cremalleras, ¿vale? Cuando soltemos esto, la cremallera sale de aquí dentro. Y de aquí sale una cremallera que se abre hasta aquí. Y otra cremallera por aquí que se abre hasta aquí arriba. Bueno, vamos soltando ganchos. Los ganchos, bueno, pues son ganchos de hierro que han retorcido en la casa cuando se hizo. Lo único que tenemos que hacer es girar y desdoblar. Y ya está. Vale, uno por aquí. No se hace, no es difícil, ¿eh? Lo único, bueno, pues que es entretenido. Vale, aquí uno. ¿Veis? Aquí ya sale la cremallera, la cual ya la podemos abrir si queremos. Hasta arriba. Seguro que muchos no sabéis que el Eclipse tenía una cremallera que te abría el respaldo. Aquí. El interior lleva estas piezas que se sueltan de aquí una, otra por aquí se suelta, va metida a presión. Vale, así vamos abriendo. Esta varilla todavía no la podemos quitar porque me faltan más enganches. Vamos a ir soltando todos los enganches. Bueno, una vez que ya hemos soltado todos los enganches, abrimos la otra cremallera, como en el otro lado. Abrimos hasta abajo. Ya tenemos esto suelto, ¿vale? Soltamos de aquí, soltamos de aquí. Ahora vemos que tenemos otro enganche aquí. Este fuera. ¿Vale? Este igual que este. Y esto ya lo metemos por debajo, ¿vale? Para cogerlo por detrás. Esto se coge por la parte donde nos sentamos. Importante, estos ganchos
de aquí hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque cuando lo metamos hacia adentro se nos van a enganchar. Una vez que lo hemos quitado ya, hemos metido hacia abajo esto, el forro, ¿vale? Y ya vamos a empezar a soltar cosas. Vamos a soltar este tapón de aquí. Y aquí tenemos un tornillito. Vamos a quitar el tornillito. Sacamos uno. Y va en posición. Y el otro, para sacarle, tenemos que abrir este. ¿Vale? Bueno, a ver si con una mano puedo. Ahí. Abrimos y que salga, ¿vale? Necesito las dos manos, ahora lo pongo. Y sacamos este. También lleva posición. Ahí, con sus dos tetones. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí de momento. Seguimos. Bueno, para quitar el cuero no nos hace falta quitar más de momento. Vamos a seguir viendo. Vale, vamos arremangando el cuero hacia abajo. Está suelto de allí. Vamos bajando el cuero, vale, y lo vamos desvistiendo, que se dice. Bueno, según vamos levantando, nos vamos encontrando que esto va unido con argollas aquí, de esas como las que hemos quitado atrás. Hay que irlas soltando, ¿vale? Vale, cuando ya tenemos bastante quitado, por la parte de atrás, aquí tenemos esa pieza de plástico blanco que hay que sacarla hacia abajo. Desvestido, esto de aquí lo movemos un poquito lateralmente, el cuero aquí, para que suelte y caben por el agujero, y lo sacamos con mucho cuidado. Bueno, así queda el asiento desvestido. Vale, ahora nos toca quitar estos dos. Para quitar estos dos, vamos a lo de antes, abatimos, nos venimos aquí, montamos este forro y este forro de aquí. Ahí tenemos los tetones. Hay que oprimir eso, como os he enseñado antes en el S, esos dos hay que oprimirlos a la vez que tiramos de ese hacia arriba. Bueno, ya hemos sacado uno. Es que no lo he podido grabar. Y el otro ya está fuera, ¿vale? Ahora ya sí, ahora ya podemos quitar la espuma que sale tirando hacia arriba. Con cuidado porque por aquí abajo va enganchada, así que sacamos de aquí abajo un poco. Vamos sacando así con la mano, despacito, despacito, despacito para que no rompa, porque esta espuma ya está mayor, ¿vale? Y vamos tirando hacia arriba de la espuma, de atrás, y lo vamos sacando, ¿vale? Con las dos manos lo he conseguido sacar, ¿vale? Aquí ya tendríamos la espuma sacada. Aquí es donde apoya el refuerzo lumbar. De aquí, eso es, que es lo que movíamos con las ruletas. Esto fuera, esto lo movíamos con las ruletas y nos empuja aquí. Ahora veremos a ver cómo funciona el sistema. Y nada, a soldar varilla. En este caso, en este asiento tenemos unas cosas, que es esto. Según lo giramos, vamos haciendo apoyo del refuerzo lumbar, o menos, o nada. ¿Vale? Ahí se ve cómo funciona. Pum, pum, pum. Tres puntos. Y luego tiene lo otro, que es la ruleta esta, que lo que nos hace es cerrarnos las orejas. ¿Vale? Aquí nos cierra las orejas. Con lo cual ya no vamos a poder soldar exactamente igual que aquí la varilla. Vamos a ver lo que inventamos. He tenido que soldar ahí unos casquillos para que basculase sobre ello, y le he soldado esto a esta pieza. Entonces, cuando yo giro aquí la ruleta, esto aquí, giro la ruleta, ¿vale? Lo que hago es que cierro toda la estructura, tanto de arriba como de abajo. Va girando, va girando, va girando, va girando, ¿vale? Un poquito más dura y tal, pero vamos, aquí por ejemplo ya se ve que la baqueta estaría muy cerrada de aquí, muy cerrada de aquí, y de arriba también ha cerrado un poquito. Y cuando abro, pues ya lo mismo, abrimos
ya se ve la baguette abierta entera abajo y arriba. Bueno, para terminar, aquí han quedado los dos asientos hechos. Este es el asiento del copiloto. Se he pintado todo para que no se oxide otra vez como estaban oxidados, aunque es una tontería, pero bueno, es pintura de coche y está pintado con todas las formas, o sea, está hecho con todas las formas de la baguette. Y este, lo que le he hecho ha sido, pues, le he metido un casquillo ahí, otro casquillo ahí, para que estas orejas puedan bascular y cuando cierre el sistema que tiene de ajuste de anchura, pues que pueda cerrarme también las orejeras de arriba y de abajo. Así que bueno, este es el invento, así ha quedado. He aprovechado, como los asientos van negro, pues todas las piezas las he pintado en negro. He pintado todo negro, lo tengo desarmado. Y bueno, pues aquí está. Lo tengo que matizar un poquito para que no se quede tan brillante, pero bueno, me ha quedado bastante bien.